Estamos con Santiago Kovadlov, filósofo, traductor, lingüista, conferencista, un hombre que se dedica a pensar, a reflexionar sobre el hombre, sobre la sociedad, y está en Tucumán para disertar sobre la aventura de pensar filosofía y salud mental. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, me dan dos ideas, básicamente, la aventura y la filosofía y la salud mental. La aventura como diversión y riesgo a la vez. ¿De dónde surge la palabra aventura de pensar? Bueno, es una pregunta fundamental para abrir nuestra conversación, porque si partimos de la idea de que pensar es desplegar ideas constituidas, entonces nos movemos en un terreno donde el espíritu crítico o autocrítico está relegado en función del pensamiento asertivo, que es aquel que justamente desarrolla convicciones consumadas. Para que pensar se transforme en una aventura, de alguna manera es imprescindible que lo primordial sea saber qué se quiere y no saber cómo se lo alcanza. O sea, tantear, buscar, vacilar, tartamudear, avanzar, ingresar a la zona de luz, caer en la parte donde la oscuridad lo domina todo. Pensar es un riesgo porque no necesariamente se orienta uno hacia la obtención de lo que quiere yendo por donde va. De manera que el pensamiento, cuando es aventurero, es un pensamiento oscilante, de marchas y contramarchas. Las marchas indicarían que nos acercamos, las contramarchas que hemos advertido que no era por ahí, pero al mismo tiempo abren en nosotros la expectativa de reiniciar el camino justo. Quien piensa, para decirlo literariamente, tacha mucho. Dudar, cuestionarse, nos saca de la zona de confort. Sí, allí donde se resquebrajan las certezas consumadas, allí puede nacer un pensamiento y no solo un hombre temeroso. Y en cuanto a la filosofía y salud mental, la primera imagen que me viene es la de enfrentar una especie de malestar. ¿Es así? Claro, la filosofía entiende en toda su historia a la salud mental como la consolidación en el espíritu de una actitud de templanza, de detenimiento en la consideración de los problemas que permite no precipitarse hacia una solución ligera, más aparente que consolidada. Solo muy tarde el concepto de salud mental aparece patrimonialmente hablando, asociado a la psicología. Posiblemente uno de los momentos de tránsito más interesantes de ese pasaje de la salud mental como templanza y ética al campo de la psicología lo encontremos en el Tratado de las Pasiones de Renato Descartes y también en parte en la obra de Spinoza, porque los dos comienzan, siguiendo la enseñanza de la pintura de la época, a explorar la naturaleza humana con ojos más bien analíticos, donde la idea de la criatura, concebida como la figura construida por Dios, cede paso a la idea del sujeto protagonista de su vida. Sin renegar de aquel origen, el énfasis recae ahora sobre ese sujeto que no tiene padre en el análisis que se lleva adelante. No es que Descartes reniegue de Dios y menos Spinoza, pero sí tratan ellos de entender fenómenos psicológicos que les llaman la atención y buscan la red causal que los provoca y no les basta el fundamento teológico del que se derivan. Digamos, hay una especie de búsqueda reflexiva sobre la esencia de la persona más que específicamente sobre la
intento de resolución de conflictos o de problemas. Bueno, los problemas que importa resolver mediante el conocimiento del mundo anímico, la tristeza, la desesperación, la risa, el fervor, la ceguera espiritual, el interés en resolverlos responde a un ideal de civismo. Se trata de ganar salud mental, es decir, formación y conocimiento que permitan que la desmesura no gane la acción social, la convivencia de los hombres. Entonces la filosofía se postula como una propedéutica y al mismo tiempo como un territorio diagnóstico y pronóstico. ¿Cree que estamos en un momento de crisis en ese sentido en el país? Yo diría que no es nuevo ese estar. Coincido con que estamos allí. Hemos fijado residencia, espero, provisional, pero ya hace un largo tiempo que estamos habitando la casa de lo urgente. Ahora, hay dos calidades de urgencia, creo yo, por lo menos. Una que es la necesidad de responder a las demandas y a los desafíos de la necesidad de sostenerse en el poder por parte de la política. Y la otra es la de sostenerse en el poder para llevar adelante transformaciones que permitan bajar el nivel de urgencia con que se procede políticamente. O sea, hay urgencia en que logremos cambios estructurales y hay urgencia en sostenerse en el poder al precio que fuere. Claro. Argentina, diría yo, es un país que está tratando de transitar desde el apego al poder mediante la sujeción de la ley a la fuerza, para ir hacia un concepto del poder donde sea el poder el que esté sujeto a la ley. Ese camino es nítido y difuso a la vez, necesario en la conciencia de muchos y verosímil, y encubridor y demagógico en la conciencia de otros que entienden que ese cambio solo aspira a enmascarar una voluntad de poder que crezca a expensas de las mayorías. ¿Y cómo ve usted en este sentido el liderazgo? Los líderes que tenemos en el país en este momento, ¿cómo asumen su responsabilidad en medio de no sé cómo se llaman, los cimbronazos que tenemos en este momento? Quiero poner el eje del análisis en lo siguiente. El peronismo que hizo frente a la presidencia de Raúl Alfonsín tuvo dos momentos muy importantes. La búsqueda de su aniquilación a través de 12 paros nacionales y la conversión de sus fuerzas menos confrontativas en la irrupción de un peronismo llamado renovador, que tenía a Cafiero, Antonio Cafiero, a su cabeza. La aparición de Cafiero parecía significar que el peronismo estaba dispuesto a llevar adelante el juego de la vida parlamentaria y de la complementación entre adversarios dentro del sistema republicano. Eso parecía, pero ni el empresariado ni el sindicalismo permitieron que ese proyecto cafierista prosperara lo suficiente como para que Alfonsín tuviera un adversario complementario, ese ideal de Balbín cuando se despidió de Perón. Hoy estamos, creo yo, ante un peronismo parlamentario llamado racional por el oficialismo, que pareciera interesado en sostener las instituciones de la República por distintos motivos, pero pareciera interesado en sostenerla.
no cuenta, curiosamente, con un grado de previsibilidad muy alto por parte del oficialismo. Es decir, que el oficialismo a ese peronismo no parece ayudarlo mucho a su propia transformación. Eso se advierte muy bien en los desconciertos de Pichetto frente al presidente de la República. Y por otra parte hay un peronismo que tiene un diagnóstico terminal sobre el oficialismo y ese peronismo llamado racional. Ese pensamiento apocalíptico va de la mano de un kirchnerismo que se arroga la última palabra en el diagnóstico sobre el país necesario. Si se arroga la última palabra es porque no quiere hacer política, pues la política es intercambio. Y en el oficialismo, yo advierto todavía apuestas no siempre respaldadas por los hechos. Una de ellas y fundamental para mí es el grado de verosimilitud alcanzado por el discurso oficial en la opinión pública. El presidente de la Nación inició su vida institucional con un mensaje de bienaventuranza. Permítame usted la metáfora, lo llevó a cabo en un hospital de heridos de guerra. ¿Era lo que se esperaba de él? Yo creo que él confundió su triunfo con la índole del apoyo que recibió, homologando la índole del apoyo que recibió no a una expectativa realista, sino a una fe incondicional. Por ese motivo es que la realidad terminó quitándole credibilidad a su discurso y obligando a retractarse a los voceros de ese discurso, postergando para, comillas, el semestre que viene, la resolución de los problemas que el país enfrentaba. ¿Qué espero yo de un gobierno que ha cometido esos errores? Un hondo espíritu autocrítico, primero, no solo en la transmisión de sus ideas, sino fundamentalmente en la concepción de los problemas. Más cautela, capitales extranjeros en el país contra un trasfondo jurídico prostibulario. No. La gente que la demanda una justicia más rica no son hombres de bien, son comerciantes, conocen su negocio, no quieren perder dinero. La justicia que ellos reclaman tiene que ser previsible y consistente. De lo contrario, ellos no quieren ingresar al país. Y los empresarios nuestros han sido aliados del desarrollo democrático. Yo puedo decirle con conocimiento que muy pocos. La mayoría de ellos han sido socios de la coyuntura. Entonces, en ese marco el presidente se enfrenta, creo que con decisión, a un panorama de versatilidades y complejidades que en cierta medida superan los recursos interpretativos de que dispone al menos el discurso oficial. En ese marco yo le diría que ha habido avances formidables. En ese marco, avances muy ricos. El Ministerio de Seguridad, creo yo, está liderado por una persona que ha probado su capacidad interpretativa de los hechos con una valentía y una constancia notable. En el campo de los derechos humanos, las denuncias que han permitido probar que no es lo mismo reivindicar la justicia que encubrir a responsables o dar por víctimas a quienes están vivos. La labor de las abuelas sigue siendo una labor respetada por el Estado y alentada por el Estado. Creo al mismo tiempo que lo que se está haciendo en términos de inversiones en el campo de la reconfiguración de la patológica provincia de Buenos Aires es valioso,
la reconstrucción de la vialidad, del gas, de la luz, del teléfono, la labor que lleva a cabo la gobernadora. Es importante la figura de la gobernadora. Muy importante, sí. Muy importante. María Eugenia Vidal es interlocutora. Mire, esta palabra para mí tiene un peso decisivo. Es una mujer que está dispuesta a demostrar lo que piensa y no a imponerlo a cualquier precio. Esto es política. Ser política es ser persuasivo. Ella es persuasiva. Ella es persuasiva. Ella tiene la contundencia de la fe y la flexibilidad del diálogo. ¿Cómo ve la figura de Lilita Carrió en este contexto, que es una mujer crítica y que es, digamos, bien mirada por el presidente y aceptada incluso contra los críticos dentro del mismo gobierno? Tengo la mejor opinión de ella. Es para mí la encarnación del papel que la ética debe cumplir en el esfuerzo por encauzar la política hacia un nivel menor de disfuncionalidad moral. Mire, yo creo que la política es la configuración más moderada del mal. Realmente lo creo. La política necesariamente implica incurrir en conductas que impiden que la ética pura gobierne los vínculos entre intereses diferentes. Pero si la ética incide sobre la política, recordándole los límites de la negociación, entonces puede ser un poco mejor que ella misma. Carrió es la memoria de lo inclaudicable en términos morales. Con respecto al peronismo, ¿cómo ve digamos, la reconfiguración que puede darse en el peronismo a partir de ahora, desde acá a las elecciones? Bueno, yo creo que la conducción parlamentaria del peronismo está en las manos de un político enormemente experimentado, que es Pichetto, y con el que el diálogo es posible. No estoy abriendo juicio, como muchas veces hace otra gente, si es sincero o no es sincero. No me parece que sea ese el terreno donde deba situarse la confiabilidad para llevar adelante el diálogo. Hablemos de proyectos, hablemos de propósitos y de conductas, hablemos de la perduralidad de proyectos, propósitos y conductas. Pichetto es hoy para mí el interlocutor ineludible en el intento de colaborar desde el interior del justicialismo y desde afuera en la creación de un partido republicano. Mucha gente se ríe de mí cuando digo esto, pero ¿a vos te parece que los peronistas tienen vocación republicana? Yo parto de una premisa darwiniana. ¿Quiere sobrevivir el peronismo? Sin duda lo quiere. ¿Puede sobrevivir en un marco republicano? No tiene alternativa. O cae en el caudillismo nuevamente, o se inscribe como una fuerza de oposición en este momento, capaz de reconstruir los fundamentos de aquello que le dio vida. Entonces, me parece que no tiene alternativa. O tiene un proyecto de retorno o tiene un proyecto de partida. ¿Y cómo ve a Cristina en este momento? Yo creo que ella siempre ha sido diáfana. Creo que siempre ha sido diáfana. Ella es literal. Escucharla a ella es un verdadero alivio porque uno sabe frente a quién está. Y creo que ella es una figura apocalíptica, ¿no es cierto? Lo ha sido siempre. Ella tiene un concepto del liderazgo fuertemente apostólico. Ella tiene el monopolio de la palabra y de la interpretación de los hechos y se maneja con un modelo maniqueo que es muy útil para poder ganar adhesión por parte de quienes han renunciado a la revisión autocrítica, ¿no? Entonces me parece que es una líder que ha alcanzado a fijar hegemonía en sectores de la población que necesitan delegar la conducción política en quien los represente, sin entrar en mayores consideraciones
que las que puede implicar la satisfacción del prebendarismo. Por supuesto que además de necesitados, alrededor de Cristina hay también convictos, no en el sentido delincuencial solamente de la palabra, sino gente que cree, persuadida de que ella representa. Convencidos. Convencidos sería. Esta actitud, creo yo, esta actitud también debe ser tenida en cuenta, pero vamos hacia la interlocución solamente cuando se abandona el pensamiento maniqueo. Ella no está dispuesta. Además, está muy comprometida con problemas judiciales que la afectan a ella y a todos los que formaron parte de su gabinete. ¿Cómo ve la actuación de la justicia en todo esto en los últimos 3 años? ¿Cree que ha habido una mejora o hay simplemente un cambio de posición en la justicia? Yo llamaría mejora a la posibilidad de advertir la presencia de jueces y fiscales que evidencian la necesidad de que la justicia se transforme. Creo que una figura cabal es Germán Moldes, entre los fiscales argentinos. Creo que junto a él se puede mencionar al que ha llevado todas estas causas contra el gobierno anterior con un coraje notable, ¿cómo se llama? El juez Bonadío. Me parece que hay figuras muy valiosas en el campo de la justicia. Lo que ocurre es que están todavía enfrentadas a estructuras de poder que están monopolizadas por un concepto perverso de la justicia, que es la idea de que la justicia constituye una agremiación sindical que opera con el poder sin referencia a las demás entidades del Estado. Mi síntesis es esta. La Argentina podrá empezar a ser otro país el día que la política esté al servicio de la ley y no a la inversa. Añado, ¿puede la Argentina estar al servicio de la ley? Es altamente improbable y es fundamentalmente imprescindible. Y en cuanto a sus expectativas, ¿usted es más optimista o más pesimista? Yo soy un hombre esperanzado. Un hombre esperanzado es alguien que comprende o cree haber comprendido que el optimismo y el pesimismo son sinónimos. ¿Por qué son sinónimos? Los dos saben qué va a ocurrir. El pesimista dice esto no tiene arreglo, el optimista las cosas van a andar bien. Yo soy esperanzado, veo en un escenario de oscuridades de distinto espesor matices de claridad que me impiden hacer una síntesis terminada de lo que pasa. Me aferro a esos matices de claridad, me apoyo en ellos para creer que el país va a ser maduro cuando se lo vea pelear a fondo por aclarar las cosas. Series como Merlí han puesto de nuevo a la filosofía en el tapete, como una especie de necesidad de análisis de la vida práctica. Y de hecho en la Feria del Libro también los libros de filosofía han tenido gran auge. Sí. ¿Cómo ve este fenómeno? ¿Tenemos necesidad de entendernos, de saber lo que pasa? Sí, yo tengo esta impresión. Le voy a contar una anécdota deliciosa para empezar. En el año 1806, sí, o 7, Hegel acababa de publicar la filosofía, la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu. Obra decisiva de la que es imposible no enamorarse si uno se interesa por la filosofía, aunque pueda disentir con ella. Estaba Hegel una mañana recibiendo un periodista que le preguntó dos cosas. La primera, ¿de qué se ocupa la filosofía? Y él lo llevó hasta la ventana al periodista, le mostró la calle, le dijo de eso que pasa ahí, la gente, los carros, los coches, el movimiento, de la vida cotidiana. La filosofía medita la vida cotidiana, recategorizándola para plantear la relación entre la conceptualización de la experiencia y el modo de ejercerla. Correcto.
Y dígame, ¿usted podría hacerme una síntesis de lo que trata en esta nueva obra? Y Hegel le respondió, mire, si yo pudiera hacer una síntesis, no hubiera escrito 309 páginas. ¿Por qué? Y no era una respuesta jactanciosa. La filosofía se extiende todo lo que necesita para ganar alguna claridad en la enunciación y algún desarrollo en el despliegue de aquella interpretación de lo real que le permite decir, me importa el mundo en el que vivo, no estoy de espaldas a él. Ortega decía, la claridad es la cortesía del filósofo. ¿Y qué queremos decir los que nos dedicamos a esta actividad? Queremos decir que pensar y vivir se pueden conciliar, que no es necesario renunciar a la profundidad para ganar eficacia, que no es necesario ser profundo y alejarse de la vida cotidiana o a expensas de la vida cotidiana. Es una voluntad de convivencia entre el conocimiento y la vida en sociedad. ¿Qué impresión tiene usted en las conferencias con respecto a la devolución que puede sentir de parte de la gente que asiste a la conferencia? Mire, más allá de las discusiones interesantes que a veces se producen, bueno, yo lo escuché, pero a mí me parece que la cosa no es así, quiero decirle cómo la ve. Entonces nace una discusión, un intercambio. Pero aún en la disidencia, lo que yo advierto es la gratitud de poder plantear estas cosas por parte de la gente. Veo entusiasmo, veo interés, veo gente joven. Muchas veces estamos tan ocupados con la satisfacción de las necesidades inmediatas que no nos damos tiempo para sentarnos a reflexionar sobre lo que pasa y lo que nos pasa. En su oficio, ¿usted encuentra más esto de sentarnos a pensar qué es lo que nos está pasando? ¿Una necesidad de la gente? Para estar casado con una señorita llamada filosofía, ella fija ciertas condiciones. Necesita tiempo de convivencia, hay que amar el silencio, hay que amar la escritura, escribir es indispensable, hay que amar el retiro, tanto como la vida pública. Mi vida oscila entre un aspecto monástico y la televisión, los artículos, la vida en sociedad a través de las conferencias. Pero yo trato de administrar muy bien mis retiros. Los necesito profundamente. Necesito estar solo, escuchar música, no siempre leer, pero tengo además un conjunto de música. Me gusta actuar. He estado en Tucumán en una obra, actuando en una obra llamada Inspiraciones, que dirigió mi hija Valeria, junto con Víctor Torres como barítono y Pierre Blanchard en piano. Integro un trío con Marcelo Moileski y César Lerner de música y poesía. Y se lo resumo todo en una palabra. Yo soy poeta. A mí la poesía es un género que me importa tanto como el ensayo. Por supuesto, la poesía es mucho menos leída que las opiniones públicas. Pero si yo dejara de escribir poesía, suponiendo que pudiese, creo que me marchito como filósofo. Muchísimas gracias a usted por las preguntas tan lindas. Espero que sea muy buena su estadía en Tucumán. Muchas gracias, muy amable.